Bienvenidos randonistas a un nuevo video. El viento rugía como si el planeta gritara, casas volando, autos girando en el aire, y eso apenas era el comienzo. Estos son los huracanes más destructivos y poderosos que ha visto la Tierra. No perdamos el tiempo, vamos allá. En el puesto número 10, huracán Mitch, octubre de 1998. El Caribe se quedó sin respiración. El huracán Mitch se formó frente a Centroamérica y en cuestión de horas se convirtió en un monstruo categoría 5. Sus vientos alcanzaron los 290 kilómetros por hora, pero lo peor no fue el viento, sino el agua. Lluvias torrenciales durante casi una semana, ríos desbordados, montañas colapsando. Honduras y Nicaragua quedaron sumergidos bajo el barro. Más de 11,000 personas murieron y otras miles desaparecieron. Para la época, se estimaron daños de $6,000 millones. Mitch no solo fue un huracán, fue una advertencia de lo que la naturaleza puede hacer cuando decide no tener piedad. ¿Estaríamos preparados si algo así volviera a ocurrir? En el puesto número 9, huracán Sandy, octubre de 2012. El Atlántico hervía con una tormenta que parecía tener vida propia. La llamaron Sandy. Primero arrasó el Caribe, dejando caos en Jamaica, Haití y Cuba. Pero lo impensable ocurrió cuando se combinó con un frente frío al acercarse a Norteamérica. Esa fusión dio origen a una tormenta monstruosa, tan grande que cubría casi toda la costa este de Estados Unidos. Los vientos alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Nueva York se apagó, calles inundadas, túneles colapsados, millones sin electricidad. Más de 230 personas murieron y para la época se estimaron daños de $70,000 millones. Sandy no fue el más rápido, pero sí el más colosal y costoso del Atlántico. Una bestia nacida del mar, que demostró que el tamaño también puede ser una forma de destrucción. ¿Cómo puede una nación prepararse para algo así, aun cuando sabe que viene? En el puesto número 8, huracán Irma, a comienzos de septiembre de 2017. En medio del Atlántico, una tormenta comenzó a crecer con una furia poco común. Se llamaba Irma y en apenas 24 horas pasó de una simple depresión tropical a una bestia categoría 5. Sus vientos sostenidos alcanzaron los 295 kilómetros por hora, manteniendo esa fuerza durante más de 37 horas seguidas. Algo que ningún otro huracán había logrado hasta entonces. Barbuda quedó arrasada. San Martín y Puerto Rico devastados. En Florida, miles huyeron, pero muchos lo perdieron todo. Para la época, se estimaron daños de $77,000 millones y más de 130 personas murieron. Irma no solo fue viento, fue persistencia, fue resistencia del propio mar, porque a veces la naturaleza no busca destruir rápido, sino recordarnos cuánto puede soportar. ¿Y tú? ¿Cuánto aguantarías frente a una fuerza que no se detiene jamás? Tu puesto número 7, huracán María, 2017. A mediados de ese mismo mes, 2017, el Caribe aún no se recuperaba del paso de Irma, cuando otra amenaza surgió del océano. Su nombre era María. En apenas 2 días alcanzó la categoría 5, con vientos de 280 kilómetros por hora. Golpeó de lleno a Dominica y después a Puerto Rico, provocando una de las peores crisis humanitarias en la historia moderna de la isla. Las represas colapsaron, no había agua, no había luz, más de 3,000 personas murieron y para la época se calcularon daños de $90,000 millones. María no solo destruyó estructuras, también quebró la esperanza de millones. Pasaron meses antes de que la isla recuperara su energía. ¿Cuánto tarda una isla en volver a brillar después de quedar totalmente a oscuras? En el puesto número 6, huracán Katrina, agosto de 2005. En el Golfo de México, una tormenta comenzó a intensificarse con una rapidez alarmante. Su nombre era Katrina. En cuestión de horas, alcanzó la categoría 5 con vientos de 280 kilómetros por hora. Cuando tocó tierra en Luisiana, la tragedia fue inevitable. Los diques de Nueva Orleans colapsaron, inundando el 80% de la ciudad. Miles quedaron atrapados. Otros sobrevivieron sobre los techos, esperando ayuda. Más de 1,800 personas murieron y para la época los daños superaron los $160,000 millones. Fue el desastre natural más costoso en la historia de Estados Unidos. Katrina no solo destruyó una ciudad, también expuso la fragilidad humana ante lo inevitable. ¿De qué sirve la tecnología? Pues si una sola tormenta puede arrodillar a todo un país. Puesto número 5, huracán Dorian, 2019, septiembre de 2019. En el Atlántico Occidental, una tormenta comenzó a formarse sin prisa, pero con una fuerza imposible de ignorar. Se llamaba Dorian, alcanzó la categoría 5
con vientos de 295 kilómetros por hora. Durante casi 2 días completos permaneció prácticamente inmóvil sobre las islas Ábaco y Gran Bahama. Las casas fueron arrancadas desde sus cimientos. El mar invadió las calles. Más de 70.000 personas quedaron sin hogar y para la época se estimaron daños por más de 3.400 millones de dólares. Al menos 84 personas murieron, aunque se sospecha que fueron muchas más. Dorian no solo destrozó una nación insular, también cambió la forma en que entendemos la palabra lento, porque no siempre la destrucción llega rápido, a veces se queda. ¿Qué harías si ves venir el desastre y este decide no irse jamás? En el puesto número 4, Huracán Haiyan, noviembre de 2013. En el Pacífico Occidental, un sistema tropical comenzó a intensificarse con una rapidez fuera de lo común. Lo bautizaron Haiyan, aunque en Filipinas lo recordarían como Yolanda. Alcanzó la categoría 5 con vientos de 315 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 370. Era literalmente una muralla de aire y agua. Tocó tierra en Tacloban y lo que siguió fue indescriptible. Olas de más de 6 metros arrasaron la costa, barcos fueron arrojados al centro de la ciudad, más de 7.000 personas murieron y para la época se calcularon pérdidas de 13.000 millones de dólares. Haiyan no solo fue un huracán, fue una lección brutal sobre lo frágil que puede ser la vida en una isla, cómo se mide la fuerza de la naturaleza cuando ni siquiera tenemos palabras para describirla. Puesto número 3, Huracán Gilbert. 1988, septiembre de 1988. El Caribe observaba una tormenta que crecía con una intensidad que nadie había visto antes. Su nombre, Gilbert, en menos de 72 horas pasó de tormenta tropical a un coloso categoría 5, vientos de 295 kilómetros por hora y una presión de 888 milibares, la más baja jamás registrada en el Atlántico hasta ese momento. Jamaica fue golpeada de lleno. Luego México sufrió su furia, más de 300 personas murieron y para la época se estimaron daños por más de 5.000 millones de dólares. Gilbert fue el huracán más potente de su generación y el primero en mostrarle al mundo lo que una tormenta verdaderamente perfecta podía hacer. ¿Qué sentirías al ver cómo el cielo entero se convierte en tu enemigo? En el puesto número 2, Huracán Tip, octubre de 1979, en el Pacífico Occidental. Comenzó a formarse una tormenta que desafió toda lógica. Se llamaba Tip y en cuestión de días se convirtió en el huracán más grande jamás registrado. Su diámetro alcanzó los 2.200 kilómetros. Los vientos sostenidos superaron los 305 kilómetros por hora y la presión cayó hasta 870 milibares. Afectó a Filipinas, Guam y Japón, dejando más de 80 muertos y, para la época, pérdidas de 1.500 millones de dólares. Tip no fue el más letal, pero sí el más vasto, el más extendido, como si el propio océano hubiera decidido respirar con furia. ¿Puede algo tan inmenso tener conciencia de su poder o solo existir para recordarnos lo pequeños que somos? En el puesto número 1, Huracán Patricia, octubre de 2015. En el Pacífico mexicano, una tormenta comenzó a girar sobre aguas anormalmente cálidas. En cuestión de horas, se transformó en algo que nadie podía creer. Patricia alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de 345 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 400. Era, oficialmente, el huracán más potente de la historia moderna. Las alertas se encendieron en toda la costa de Jalisco y Colima. Los meteorólogos lo llamaron una máquina perfecta de destrucción. Aún así, un cambio repentino en su trayectoria evitó una tragedia mayor. Provocó daños por más de 460 millones de dólares, destruyó miles de hogares y dejó 8 personas muertas. Lo más impactante no fue su destrucción, sino su velocidad de intensificación. En menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a categoría 5, un récord que ningún otro huracán ha podido igualar. Patricia fue la prueba de que, incluso con toda la tecnología moderna, la naturaleza aún puede sorprendernos en cuestión de minutos. Y si la próxima vez no cambia de rumbo. Y eso es todo, mis randonistas. 10 huracanes, 10 recordatorios de que el planeta no necesita enfadarse mucho para demostrarnos su poder. Algunos destruyeron ciudades, otros cambiaron la historia. Dale like si te gustó el video, ayúdanos a llegar a esa meta de 100 likes y no olvides suscribirte al canal. Como siempre, te dejaré 2 opciones de videos para que sigas envuelto en el mundo de lo random. Nos vemos en el próximo video, randonistas.